Buenas noches. El día de hoy continuamos con el capítulo 15 y vamos a ver de los versículos 18 al 27. En el capítulo 14, que vimos hace algunas semanas, Jesús se presenta como el camino, la verdad y la vida y anuncia a sus discípulos que va a preparar el lugar. Hablamos de que va a prepararles morada celestial, ¿verdad? También en el capítulo 14 les dice que todo lo que pidan en su nombre, Él lo hará. Y les anuncia la venida del Consolador, del Espíritu Santo, que los guiaría a toda verdad. Y también en ese capítulo les insta a que no se preocupen, o sea, los está animando, los está fortaleciendo. Cuando llegamos al capítulo 15, Él les enseña que sus discípulos son ramas y que Él es la vid, ¿verdad? Y que estas ramas están designadas para dar fruto, que la permanencia en Jesús, en esa relación vital, ¿verdad? Funcional, diaria, esa relación íntima con Jesús, se evidencia por guardar sus mandamientos. Y les recuerda en la primera mitad del capítulo 15, la importancia del amor entre ellos, que ya se los había dicho anteriormente en el capítulo 14. También les está enseñando que Él los ha escogido para que vayan y lleven fruto y que este fruto permanezca. Y en su momento decíamos, el fruto es el cambio que el Espíritu Santo produce en nosotros, pero por otro lado también es fruto a la medida que compartimos el Evangelio y hay personas que creen en Cristo y ese es el fruto que permanece. Bueno, hasta el momento han recibido palabras de ánimo y fortalecimiento. Pero ahora a partir del versículo 18 hay un giro en esto que les está enseñando Jesús. Recuérdense, es la noche previa al día viernes en que va a ser crucificado. Y ahora les está hablando de otra experiencia que ellos vivirán. En este caso, una difícil. Así que vamos al versículo 18. Dice, si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que ustedes. Y aquí no es un sí de que pudiera ser, sino que es un sí de que está afirmándoles que van a experimentar aborrecimiento de parte del mundo. Ahora, ¿a qué se refiere con mundo? El mundo es el sistema caído y maligno de la sociedad humana. Está compuesto por personas no regeneradas y que están controladas por Satanás. Así que cuando Jesús dice que el mundo va a aborrecer a los creyentes, se refiere a las personas que habitan en nuestro planeta que no son creyentes, por supuesto, no regeneradas. Y obviamente el príncipe de este mundo, que es Satanás, pues es el regidor de estas personas, lo sepan o no, estén conscientes o no. Así que a los creyentes nos van a aborrecer. ¿Por qué? Porque aborrecen a Cristo. Dice Jesús que a Él lo han aborrecido antes. Allá en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, Él está platicando con sus hermanos que dice ahí que no creían en Él. Y les dice esto, el mundo no puede aborrecerlos a ustedes, pero a mí me aborrece, porque yo doy testimonio de Él que sus obras son malas. ¿Por qué el mundo aborrecía a Jesucristo? Porque la presencia de Jesucristo era como dice, el que Jesucristo estuviera presente hacía notorio que las obras, que la conducta de la gente era mala y eso les caía mal. En el capítulo 10:39 vimos ya que llegó todo esto a tal punto que procuraban otra vez tomarlo preso, pero él se salió de las manos de ellos y lo querían tomar preso porque lo querían matar. Este era el aborrecimiento que tenían por él. Allá, después del 10:39, fue que Jesús salió de Jerusalén y se fue al otro lado del río Jordán, a donde había estado bautizando Juan el Bautista, y después de pasar por la vía de María y de Marta, entonces regresa a Jerusalén, que es ya en la escena en que estamos acá.
El versículo 19 dice hablándole a sus 11 discípulos, si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero ya no son del mundo, sino que yo los elegí del mundo. Por eso el mundo los aborrece. En pocas palabras, aquellas personas que están en armonía con el mundo van a ser apreciadas por el mundo. Recordemos, el mundo es las personas no regeneradas que viven en este planeta, ¿verdad? Ahora les dice Jesús, ustedes ya no son del mundo, yo los elegí del mundo, Él los sacó del mundo y por eso es que eran aborrecidos. Preguntémonos, ¿por qué no somos del mundo? Porque Cristo nos eligió, nos compró. Cuando hablamos de que Él nos redimió, eso lo que quiere decir es que Él nos compró de la esclavitud del pecado para darnos la libertad y hacernos siervos de Él. Por ello, el mundo no nos ama, porque ya no le pertenecemos. Entonces, ¿qué? Nos aborrece. Proverbios 29-27 dice así, abominación es a los justos el hombre inicuo, o sea, el hombre malvado. Pero vean el otro lado, la antítesis. Y el de caminos rectos es abominación al impío. En pocas palabras, la persona recta le cae malísimamente mal al que es malvado. Y eso es lo que está enseñando Jesús. Filipenses 2:15 da otro aspecto. Les decía Pablo a sus oyentes de Filipos, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. A eso nos llamó el Señor, a resplandecer como luminares en el mundo. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros funcionamos y somos luz? Obviamente se hace notoria la tiniebla en la que está la gente. Aquí me puedo recordar de algo. Vamos a ver aquí esto que dice. Aquí dice, nuestra vida redimida resalta su vida pecaminosa, la de los del mundo. Esto es, a los del sistema del mundo. Además, dice Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Entendemos, ya no somos de este mundo. Ahora nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos ardientemente al Salvador, el Señor Jesucristo. Con este tema de que nuestra presencia en el mundo, así como Jesucristo los hacía sentir mal por su maldad, porque Él era la luz y la verdad, pues nuestra misma presencia causa lo mismo, o debería. Hace algún tiempo, cuando estudiaba en la universidad, había dos maneras, uno de ser creyente. Unos creyentes que se aislaban y se separaban y no tenían mayor contacto con el resto de los compañeros, era una opción. Tenía algunos amigos evangélicos que optaban por eso, eran bien portados y todo, pero aislados y callados. Yo tomé otra decisión, yo dije, yo voy a participar, me voy a relacionar con la gente. Así que cuando había alguna reunión del fin de año o algo que iban a algún restaurante, yo iba con ellos, ¿verdad? Pero una vez me dice una de las compañeras que de alguna manera yo caía mal, ¿verdad? Y entonces yo le dije, ¿por qué caigo mal? Porque es que cuando estamos ahí en el almuerzo todos nos ponemos a tomar y a todo eso ya nos ponemos alterados, ¿verdad? Y como tú no tomas, tú estás consciente y en tu sano juicio, cae mal que haya una persona así y los demás estemos haciendo clavos, ¿verdad? Entonces, es solo un ejemplo de la incomodidad que causa la presencia de un cristiano en medio de esa sociedad que está deteriorada. Bueno, versículo 20. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes. Veamos qué quiere decir esto. El siervo no es más que su señor, lo vimos en el capítulo 13, cuando Jesús le lava los pies a los discípulos. Y ahí en ese sentido, ¿qué les estaba enseñando? Que aprendieran a servirse los unos a los otros, que si él siendo el Señor
había servido a sus discípulos, cuanto más ellos se sirvieran unos a otros. Pero aquí, en este pasaje, en este capítulo 15, utiliza la misma enseñanza del siervo. No, el siervo no es más que su señor, pero tiene otra implicación. ¿Y qué es? Que si el señor es perseguido, pues también sus siervos serán perseguidos. Pero en el mismo pasaje nos dice que, por otro lado, no todos rechazaron al Señor Jesús. Hay algunos que creyeron en él. Así que le da esta palabra de aliento a sus discípulos. Tampoco todos rechazarán a los seguidores de Jesús. Habrá algunos que creerán cuando se les comparta el evangelio. Yo les soy franco, este tipo de pasajes a mí no me emocionaba mucho cuando pensaba en que íbamos a ser rechazados, aborrecidos, perseguidos. Pues la verdad, no me causaba emoción, pero entiendo, así lo enseñó el Señor Jesús y así va a ser. Pero hoy quisiera que viéramos un poco más adelante, vamos a ampliar casi al final lo que quiere decir ser rechazado, cómo puede manifestarse eso. Por lo menos para mí, pensaba que el ser rechazado y perseguido, pues es de que lo meten a la cárcel y que lo matan, pero hay otras maneras como puede eso experimentarse. El versículo 21 dice, pero todo esto les harán por causa de mí, por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. La oposición primaria no es en contra de los discípulos por sí mismos, sino es por causa de Cristo, por ser sus seguidores. Y a la vez, este rechazo, fíjense, este rechazo a los seguidores de Cristo, que en realidad es un rechazo a Cristo, a fin de cuentas, es un rechazo de que el mundo, como no conoce a Dios, entonces el rechazo es completo a todo lo que tenga que ver con Dios, con el Señor Jesús y todo lo que tiene que ver con su obra. En pocas palabras, aquí Jesús nos dice, el mundo no conoce a Dios, aunque haya cantidad de gentes que digan que creen en Dios, que sí, que pues que lo buscan, qué sé yo, la verdad es que no tienen una relación. Si una persona conociera a Dios, cuando se le habla de Jesucristo, no tiene ningún problema en creer en Jesucristo, entrega su vida. Pero ¿por qué rechazan a Cristo? Porque al fin y al cabo, en el interior de su vida, no quieren nada que tener que ver con Dios. Romanos 1:28a dice así, y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, o sea, está hablando del ser humano, no quisieron reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. Así que el ser humano por naturaleza tiende a rechazar a Dios. Y es por su misericordia que el Espíritu Santo toca nuestra vida y que podemos entonces llegar a creer en el Señor Jesús. Versículo 22. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Se está refiriendo a los del mundo. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Ahora, por supuesto, no está diciendo que si él no hubiera venido, no habría habido pecado. No, no es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo es esto. No se está refiriendo al pecado en general, sino dice, si yo no hubiera venido, entonces no hubiera pecado. ¿En qué sentido? Por lo que dice aquí, no tendrían excusa porque el problema de este pecado que habla Jesús aquí es el pecado específico de haberlo rechazado voluntariamente. Si Jesús no hubiera venido, el ser humano estaba muerto en sus delitos y pecados. Pero Jesús viene y se presenta y hace su ministerio, y entonces ahora el ser humano es doblemente culpable, por decirlo así, porque no solo ya estaba separado de Dios, sino que habiendo tenido la oportunidad de conocerlo, decidieron rechazarlo voluntariamente. A eso se refiere en este pasaje. Lo amplía acá. El que me aborrece, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras como ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Y ahora las han visto y también han aborrecido tanto a mí
como a mi Padre. El rechazo al Hijo equivale a rechazar al Padre. Miren, con las obras que realizó Jesús, cuando hablamos de las obras, hablamos de sus milagros, la alimentación de los 6,000, le dio la vista a un ciego de nacimiento, curó a aquel hombre que estaba impedido, paralítico, minusválido, lo curó en un solo momento, le dio la vista a ciegos, sacó demonios, resucitó a Lázaro, eso nunca se había visto. Miren, con eso era suficiente para que la gente pudiera decir, como le dijo Nicodemo, tú vienes de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Si tan solo eso hubieran reconocido, hubieran tenido la oportunidad de creer en él, pero a pesar de todas las obras de Jesús, no quisieron creer en él. Así que se hace notorio este pecado de aborrecer, rechazar al Señor, que rechazar al Señor Jesús constituye a la vez un rechazo al Padre. El que rechaza a Cristo le está diciendo no, está rechazando a Dios. Esa es la simple realidad. Cuando Jesús hablaba con los judíos, estos le dijeron, esto fue en una escena anterior, los judíos le dijeron, tenemos un solo Padre, Dios, así le dijeron, ¿verdad? A lo cual les contestó en 8:42, si Dios fuera el Padre de ustedes, me amarían, porque yo he salido y he venido de Dios. Yo no he venido por mí mismo, sino que Él me envió. Y es lo que decíamos hace un momento. Si de verdad alguna persona en su corazón tiene un corazón genuino hacia Dios, cuando se le comparte el evangelio no tiene ningún problema en creer en Cristo. Pero ¿cuál es la realidad? Si rechazan a Cristo, que no nos anden diciendo que creían en Dios, porque no es cierto, ¿verdad? No es cierto. Rechazan a Cristo, rechazan a Dios. En el versículo 25, agrega Jesús, pero esto sucedió, esto del rechazo que les está hablando, que van a experimentar sus discípulos y el mismo rechazo a él y el mismo rechazo a Dios, dice, esto sucedió para cumplir la palabra que está escrita en la ley de ellos, la ley de los judíos. Y la cita es, sin causa me aborrecieron. Esta cita proviene del Salmo 69:4 y es la que aparece aquí. Los que me aborrecieron sin causa se han aumentado. Son más que los cabellos de mi cabeza. El rechazo o aborrecimiento hacia Jesús ya estaba predicho en el Antiguo Testamento. Así que lo que está enseñando Jesús a sus discípulos no es algo nuevo. Ya estaba predicho que iba a suceder. Aquí anoté que es un salmo mesiánico. Entonces les traigo una explicación de qué es un salmo mesiánico. ¿Qué son los salmos mesiánicos? Se llaman así porque tienen que ver con el Mesías. Un salmo mesiánico es uno que, por un lado, contiene por lo menos una referencia directa a él, y número 2, se explica en el Nuevo Testamento al referirse a Cristo. Este que acabamos de ver, el Salmo 69:4, ¿verdad? Sería un salmo mesiánico porque el Señor Jesucristo está haciendo referencia de él. Y hay otros salmos, como por ejemplo aquí al final del texto el Salmo 22, prácticamente todo el salmo es aplicable a Cristo. Y ahí nosotros vemos que cuando leen ustedes el Salmo 22 y están viendo una descripción de Jesús en su tiempo final. Así que a eso se refiere con salmos mesiánicos. El versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad que yo les enviaré de parte del Padre, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. Una vez más, anuncia que enviará el Espíritu Santo. Ya lo había anunciado antes en el capítulo 14. Dice que el Espíritu Santo procede del Padre. Y como Jesús ya no estará, porque va a morir, va a resucitar y va a ascender al cielo,
entonces Jesús ya no está presente para anunciar las buenas nuevas. Esta obra la va a continuar el Espíritu Santo. ¿Y cuándo va a ser eso? A partir de este pasaje que estamos viendo. Bueno, eso se va a dar allá en Hechos 2:4 en adelante, cuando se nos describe que en aquel segundo nivel estaban 120, los 11 discípulos del Señor, más otros creyentes, seguidores de él, incluyendo su mamá y otras mujeres, que reciben el Espíritu Santo que viene a morar en ellos permanentemente. A partir de aquí, entonces, continúa la obra de predicación del Evangelio. El Espíritu Santo lo hace a través de los creyentes. Además, y termina la sección de hoy, les dice Jesús, ustedes también testificarán porque han estado conmigo desde el principio. Es a través de los discípulos que han estado con él desde el principio de su ministerio, a ese principio se refiere, estos 11 estaban con él desde que él inició su ministerio en la tierra, pero también podemos agregar que todos aquellos que creerían en Jesús posteriormente, también a través de ellos es que el Espíritu Santo dará testimonio del Señor. Como se puede ver en Hechos capítulo 2, ahí es donde el Espíritu Santo desciende e ingresa a cada uno de esos creyentes, les produce el nuevo nacimiento, los bautiza, esa es la expresión del bautizo del Espíritu Santo, nacen de nuevo y son hijos de Dios porque el Espíritu Santo produce esto. Y en el capítulo 2 de Hechos vemos la primera predicación pública de Pedro. Aquellos que habían estado temerosos y casi escondidos, sale Pedro y predica el evangelio ante una multitud y ese día se convierte en varios miles de personas. Entonces, es a través de esta obra del Espíritu Santo que se sigue la tarea de compartir el evangelio con todas las personas. Ahora aquí, para ir terminando, hago una pregunta. ¿Cómo se manifiesta el aborrecimiento a los cristianos? Y cuando terminemos vamos a platicar más. Una manera de que el mundo exprese su aborrecimiento es que les dé muerte. La muerte de cristianos, eso viene desde el mismo principio de la era de la iglesia. Si usted se recuerda, en esos primeros días perdió la vida Esteban, fue apedreado, ¿verdad? Es más, se nos relata que los que estaban apedreando a Esteban dejaron sus ropas a los pies de Saulo, que era joven y estaba viendo ese momento. Otro que perdió la vida tempranamente fue Jacobo, el hermano de Juan. A Jacobo lo mandó a matar Herodes, ¿verdad? Fue el primero de los 11, fue el primero que dio su vida por el Señor. Ahora, de estos 11 discípulos y posiblemente el 12º que fue Matías, que fue escogido ahí en Hechos, ¿verdad? E incluyendo Pablo, prácticamente todos los apóstoles del Señor los mataron haciendo su ministerio. El único que sobrevivió fue Juan, que paró exilado, ¿verdad? En la isla de Patmos, ya en su edad muy avanzada, por los 90 años. Pero de ahí todos los demás murieron. O sea que este rechazo fue una realidad para ellos. Y luego sigue la historia. Y vamos a ver que en la historia de la iglesia, el rechazo mediante la muerte o el encarcelamiento se dio múltiples veces en múltiples países de aquellos tiempos y a través de la historia que fue avanzando hubo persecución de cristianos en distintos lugares, incluso en pleno siglo XX, ¿verdad? Debajo del nazismo hubo persecución de cristianos y dentro del sistema comunista hubo persecución de cristianos y al día de hoy hay múltiples países, tanto los que tienen este sistema comunista fuerte como también países islámicos y otros en donde hay persecución, hay aborrecimiento de cristianos. A algunos los matan, a otros los encarcelan. Hay un pastor que se llamaba Toshen Ni, conocido como Watchman Nee, que hay varios libros publicados de él. Él pasó la mayoría de su vida en la cárcel en China, ¿verdad? Era un maestro, un pastor de Biblia, y él vivió la
la cárcel y ya no se supo él, se cree que murió en la cárcel. Bueno, entonces estoy mencionando este aborrecimiento con la parte más dura, la muerte y el encarcelamiento. Pero hay otras expresiones del rechazo que quizás acá en nuestro siglo XXI y parte del XX, quizás nosotros no vivimos las primeras dos, pero hay hermanos nuestros en otros países que sí están experimentando las primeras dos. Pero de nuestro lado, puede ser que cuando compartamos nuestra fe, encontremos oposición pública, ¿verdad? Compartimos del evangelio, hay gente que va a expresar su opinión contraria, va a querer callarnos o algo. Eso es parte también de aborrecimiento. También se puede expresar por medio de burla. La gente se va a burlar de los creyentes. Me recuerdo que en mi familia, yo fui el primer creyente prácticamente en mi familia, tanto de papá y mamá. Y una de mis tías, un poco más adelante, decía que pobrecitos, nos decía con mi hermano, que fue el segundo que se convierte después mi mamá. Pobrecitos, esos son bien cerraditos, nos decía, de la Biblia no pasan. Y por supuesto, dijo, eso para mí no es burla ni insulto, sino es un cumplido. Si yo de la Biblia no paso, eso es algo que al Señor le agrada. Bueno, pero pueden burlarse. ¿Qué más? Pueden portarse indiferentes. Usted le comparte el evangelio a una persona, a su familia, en el trabajo, y sencillamente son indiferentes. No se oponen, no le dicen nada, pero un hielo, ¿verdad? Esa es otra manera de expresar aborrecimiento, o pueden ignorarnos sencillamente. Y puse etcétera porque pueden haber otras expresiones de este aborrecimiento. Lo que quiero aclarar es que no solo es matándonos o metiéndose en la cárcel que expresan el aborrecimiento, sino a través de otro tipo de actitudes. Bueno, este aborrecimiento, anoto, y es la parte final, lo anterior, o sea, el que seamos aborrecidos, sí y solo sí, como que si fueran matemáticas, ¿verdad? Sí y solo sí se va a dar si el creyente se ha identificado como tal, como cristiano, y ha dado testimonio público de que Jesús murió por nuestros pecados. O sea, somos pecadores, eso es parte de predicar el evangelio. Comunicamos también que Jesús resucitó y que ahora vive, y todo aquel que cree en él no se pierde, sino que tiene vida eterna y es perdonado. Una síntesis de lo que sería el evangelio. Ahora, si nosotros nunca damos a conocer que somos creyentes, pues no va a haber aborrecimiento, no va a haber oposición, no va a haber indiferencia. Porque si nosotros nos estamos comportando como son los demás, entonces, como dice el pasaje, el mundo ama a los suyos. Pero si nosotros somos distintos, somos luminarias en el mundo, entonces vamos a experimentar en cualquier gama de estas la oposición y el aborrecimiento. Así que terminamos con un versículo que vamos a ver más adelante, Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que, tranquilos. Es cierto, en el mundo experimentaremos aflicción. Todavía no estamos en el reino celestial del Señor Jesús, pero confiemos, dice, Jesús ha vencido al mundo. Así que terminamos hasta acá con esta reflexión y deseamos una feliz noche.